Hollywood, más conocida como la fábrica de sueños o la cuna de las estrellas, es una de las industrias más poderosas y con más influencia de los Estados Unidos. Sus películas son conocidas mundialmente y sus actores son estrellas adoradas en todos los continentes. Pero, ¿qué pasaría si estas películas fueran usadas como propaganda a favor del imperio estadounidense, vendiéndonos el American Way como único estilo de vida exitoso? Y a todo aquel que reniegue de este estilo de vida será satirizado o utilizado como un villano de turno. Hoy hablaremos del uso del cine de entretenimiento como arma de propaganda militar y política para mantener el status quo de imperio ante el mundo. Desde la invención del cine a finales del siglo XIX con la primera proyección de los hermanos Lumière en 1895, el cine ha evolucionado de ser solo un evento casi circense a ser uno de los medios más poderosos del mundo. Esto despertó rápidamente la idea de que sea algo más que solo entretenimiento. Ya es harto conocida la historia de cómo los nazis y los soviéticos usaron el cine como propaganda, pero estos no fueron los únicos que vieron el potencial uso estratégico del mismo. El estallido de la Primera Guerra Mundial fue la mecha que encendió el gran aparato propagandístico norteamericano, con películas como El grito de la guerra de la paz, que promovía la preparación militar y el apoyo a la intervención estadounidense en la guerra. Además, películas como Los cruzados de Pershing y La respuesta de América fueron producidas para mostrar el esfuerzo bélico estadounidense y elevar la moral de la población. Pero no fue hasta la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos decide cambiar el enfoque y, a diferencia de los nazis y los soviéticos, encubrir el verdadero mensaje dentro de películas de entretenimiento y crear la Oficina de Películas de Guerra que revisaba y aprobaba guiones para asegurarse de que promovieran mensajes favorables al esfuerzo bélico, ya que según su director Elmer Davis, la manera más fácil de inyectar una idea de propaganda en la mente de la mayoría de las personas es dejar que se pase a través de una película de entretenimiento, cuando no se dan cuenta que están siendo propagandizados. Una de las primeras películas aprobadas fue Casablanca, en 1942. Si bien hoy se la reconoce como una clásica historia de romance, esta nació como cine de propaganda y fue pensada el día después del ataque de Pearl Harbor. En los años de guerra, Hollywood produjo más de 2000 películas que servían de propaganda bélica, pero Casablanca destacó desde un principio. Ese mismo año también aparecería la primera producción animada de Disney en ser aprobada por la oficina, con El Nuevo Espíritu, una caricatura protagonizada por el Pato Donald animando a la población estadounidense a pagar sus impuestos para apoyar el esfuerzo bélico. Aunque Disney quería mantener sus dibujos animados apolíticos, el estudio no pudo rechazar el dinero ofrecido por el gobierno de los Estados Unidos. Quien intervino terminó encargando más de 30 películas animadas, que se extenderían más allá de las simples películas educativas a la propaganda directa. En 1943, el Pato Donald se metería directamente con Hitler en el rostro del Führer, en una sátira donde el Pato Donald, en un escenario de pesadilla, trabaja para el Imperio Alemán en una fábrica de armas. En los años 50 el enemigo pasó a ser el comunismo con películas como El día que la Tierra se detuvo, que abordaba los miedos a una guerra atómica desde una perspectiva más allegada a la ciencia ficción. Otro clásico es Los invasores de cuerpos, donde los humanos son reemplazados por una especie extraterrestre con mente colmena, en un intento por hacer una metáfora sobre el miedo a la invasión silenciosa del comunismo. Sobre los años 60 el cine de propaganda evolucionó de formas más sofisticadas. De a poco fueron empezando a reemplazar a los nazis como los enemigos de turno en sus películas. Pero habría que llegar a fines de los años 70 para que salgan los verdaderos clásicos de Hollywood. La primera fue Rocky en el 76. Si bien a primera vista parece una increíble historia de superación de un boxeador de clase trabajadora que logra su sueño de competir por el título mundial, la película no es más que una metáfora del sueño americano, ese que tanto Estados Unidos nos quiere vender, en donde siempre triunfa el individualismo. En los años 80, con la llegada de Reagan al poder, esto se fue acentuando cada vez más, con películas como Rambo en el 82 en el que se destaca el valor de los soldados después de la guerra de Vietnam.
donde regresaría unos años más tarde para Rambo 2. La película refuerza el patriotismo y la idea de que Estados Unidos no abandona nunca a sus soldados. Ese mismo año saldría la icónica Rocky IV, contra Iván Drago, un boxeador soviético a quien obviamente no solo vencerá en combate, sino que terminará siendo victoriado por todo el pueblo ruso. Es para destacar la escena donde aparecen las autoridades soviéticas, que el montaje y la estética recuerdan mucho a Eisenstein. En Rambo 3, el conflicto ahora sería en Medio Oriente, en Afganistán. Rambo tendrá que unirse a unas tropas fundamentalistas islámicas para enfrentarse contra los rusos. Esta sería una de las primeras películas en retratar el nuevo conflicto en Medio Oriente. Otra película icónica de los años 80 sería Top Gun, la cual fue producida con la cooperación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que a cambio proporcionó acceso a bases militares, aviones y personal. El film no solo fue un éxito de taquilla, sino que impulsó la imagen de las Fuerzas Armadas y la Fuerza Aérea, generando miles de nuevos reclutas. Entre la caída del muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética de los 90 fueron años de transición hacia nuevos conflictos. De la Guerra Fría con Rusia a la Guerra del Golfo en Medio Oriente, Estados Unidos quería seguir demostrando porque no solo era la más grande potencia mundial, sino el gran protector de la paz mundial. Una de las películas que mejor reflejó estas nuevas políticas es Día de la Independencia. La película presenta una invasión extraterrestre la cual ataca a las grandes capitales del mundo, los cuales se unirán para rechazarla después del discurso del presidente de los Estados Unidos interpretado por Bill Pullman. Este monólogo es un claro ejemplo de propaganda patriótica, promoviendo la idea de que Estados Unidos es el salvador del mundo, el cual obviamente será liberado gracias a la guía del país norteamericano y nada menos que el mismo 4 de julio. 2 años después saldría Salvando al Soldado Ryan, de Steven Spielberg, la cual se centra en el rescate de un soldado en la Segunda Guerra Mundial después del desembarco de Normandía, más conocido como el Día D. Acá otra vez se retoma la idea de que Estados Unidos nunca deja a sus soldados atrás, además de reforzar el papel de Estados Unidos en el triunfo de la Segunda Guerra. Ese mismo año saldría Estado de Sitio desde Warsaw. Tras el secuestro de un líder religioso musulmán por tropas norteamericanas, Nueva York se convierte en el objetivo de una serie de atentados terroristas y las medidas drásticas que tomará el gobierno para combatir la amenaza. Aunque la película critica algunas de las respuestas autoritarias, también refuerza la idea de la necesidad de seguridad y vigilancia en tiempos de crisis. La década de los 2000 estuvo marcada por eventos significativos como los ataques del 11 de septiembre de 2001, la guerra contra el terrorismo y los conflictos de Afganistán y Irak. La caída del Halcón Negro sería una de las que arranque el nuevo siglo de propaganda norteamericana. La película muestra la valentía y el sacrificio de los soldados estadounidenses en una misión de rescate en Somalia, destacando la importancia de la intervención militar y la lucha contra el caos y la anarquía. United 93 sería la primera película en tocar el tema del ataque a las Torres Gemelas, narrando los eventos de uno de los aviones secuestrados el 11 de septiembre. Esta década también sería conocida por la resurrección del género de superhéroes, con Marvel a la cabeza. Cómo no olvidar las cientos de apariciones de la bandera norteamericana en Spider-Man 3. Pero recién con el nacimiento del nuevo universo cinematográfico de Marvel, Iron Man en 2008, el Capitán América en 2011 y los Vengadores en 2012, para una nueva evolución en el cine propagandístico en el que el mensaje está cada vez más metido de forma subliminal. El cine de superhéroes ha sido una herramienta efectiva para la propaganda norteamericana, promoviendo valores como el patriotismo, la superioridad tecnológica, militar y la unidad a través de personajes icónicos y narrativas épicas. Estas películas han reflejado y reforzado la ideología estadounidense, convirtiéndose en una parte integral de la cultura popular.